Hola, aquí estamos, hermanos, para seguir hablando de Jesús de Nazaret, un hombre Dios, que pasó por la tierra solamente haciendo el bien, sin mirar a quién. Como decía ese gran artista de las películas, Cantinflas, Mario Moreno. Pues bien, hoy empezamos la semana con el lunes 18 de septiembre, terminando ya la feria de Murcia. Estamos en el año 2017. El ciclo litúrgico de la Iglesia Católica es el A. Y es Lucas, en el capítulo 7, del 1 al 10, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creéis digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, les enviaban los criados para decirle: el siervo ha sanado. Voy a dar un poco más de luz. Jesús siempre curando, dando vida a todas las personas que le presentaban, y las que no le presentaban también iba tras ellos cuando
tenía necesidad de él. El hecho de que los relatos sobre Jesús circularan libremente hizo que fueran elaborados según las distintas situaciones y los particulares intereses de las diferentes comunidades de aquel tiempo. Por eso permitió también que cada evangelista los colocara en un contexto particular, con frecuencia diferentes a otros, y los utilizaba con un objeto específico. Así ocurre, por ejemplo, con la narración que leemos hoy. Mientras en Mateo es un alegato universalista con aquellas palabras que hemos oído. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echará afuera, a las tinieblas. Mateo 8:11. Lucas la presenta como una catequesis sobre la fe en Jesús de Nazaret y en su palabra. La confianza, fe en el lenguaje bíblico, nace de la certeza de la bondad y el poder de lo que es, y en paralelo de la conciencia de que somos uno con ello. Es certeza de que somos plenitud, aún en medio de las dificultades que se presentan de todo tipo. Desde la mente solo vemos polaridades y carencias que fácilmente absolutizamos. Ese es el peligro. Como resultado, vemos la realidad como el campo de batalla en el que luchan constantemente el bien y el mal, al mismo tiempo, alimentándonos y diciéndonos y sintiendo una sensación de insatisfacción permanente en nuestras vidas. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque no advertimos que la insatisfacción no tiene que ver con lo que es ni con lo que en realidad somos cada uno. Recordemos que somos plenitud, sino únicamente con la ignorancia y no la sabiduría que nos hace creernos carentes y más fuerte amenazados. Esto es la realidad de la vida mirada bajo el punto de la psicología moderna en su investigación sobre el sentir del hombre moderno hoy. Por eso es lógico que veamos esta pregunta para que oyéndola pensemos qué sentido tiene
en la existencia humana. Sé ver la plenitud y la bondad de lo que es en la unidad de todo lo creado. Todos somos una unidad plena, unidos a la gran unidad que en definitiva es Dios. Pues bien, visto esta dimensión psicológica y también humana, pensamos y se piensa que el Evangelio de Lucas relata este episodio con unos matices de radicalidad que lleva hasta el extremo la enseñanza básica que ya se encuentra en los otros sinópticos, como es Mateo 8, 5, 13, Marcos 4, 46 y 54. Aquí, en efecto, el enfermo es un esclavo que, con la palabra griega o hebrea, no sé cómo es, se llama doulos. Y de un esclavo que sufre se preocupa tanto un militar romano de graduación que manda personas influyentes, los ancianos de los judíos, para conseguir la curación del esclavo enfermo. Además, el militar romano se humilla ante Jesús hasta considerarse indigno de que un Galileo entre en su casa. Ya sabéis la fama que tenían los Galileos, gente malvada. De ahí no se podía sacar nada, como pasaba con Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, pues igual en la Galilea del tiempo de Jesús. Pero la ejemplaridad de aquel militar romano, tal como lo presenta Lucas, es más llamativa porque era un funcionario de las fuerzas de ocupación que quería al pueblo ocupado. Le había construido, según el relato, una sinagoga. Era humilde y misericordioso. Todo esto hasta el extremo de que Jesús llega a decir de él que en el pueblo elegido nadie tenía tanta fe como aquel pagano, aquel que no creía, aquel extranjero, aquel militar del imperio invasor. Y es que el Evangelio, y tenemos que reconocerlo, rompe todos nuestros esquemas, queramos o no. La evidencia es palpable. Todos nuestros modelos de interpretación de valores, todos nuestros convencionalismos religiosos, hay que decirlo. Este relato solo queda en pie
algo muy importante y que recordamos y debemos de recordar siempre: la bondad, la humanidad, la humildad, lo que busca el bien del otro. Eso es lo que elogia a Jesús. Y lo elogia hasta el extremo de afirmar que la fe no está en la religión verdadera, sino en la humanidad misericordiosa. Desde este punto de vista, este episodio es un auténtico canto a la tolerancia, al respeto a quienes tienen otras creencias, como eran los paganos y otros orígenes. Todo ello bendecido por el propio Jesús. Justamente lo que más necesitamos en estos tiempos de tanta intolerancia, incluso dentro de la Iglesia, y de tanto fanatismo disfrazado de verdad absoluta. ¡Qué vergüenza para muchos que dicen creer y no atienden! ¿Cómo atendió este pagano a su criado que estaba enfermo? De ahí volvemos a la pregunta que nos hemos hecho al empezar este relato. Sé ver la plenitud y la bondad de lo que es en la unidad de todo. Recordemos que somos unidad de todo lo creado, todos uno como una piña, manifestando la gloria de Dios, manifestando la armonía del universo. Parecen palabras bonitas, lo son, pero mejor es cuando las vivimos en plenitud, porque somos plenitud y como tales tenemos que vivir. Porque cuando nos desviamos de esa plenitud y bondad, hemos cerrado el camino. Nada vale si antes no va con el testimonio de nuestra vida, con la experiencia que nos da la vida y la coherencia en aquello que decimos, porque la gran autoridad y convence y contagia es la experiencia de la vida, no lo que tú y yo podemos decir, e incluso dijo Jesús, que también por supuesto nos orienta, y eso es lo que nos orienta, pero tenemos que decirlo unidos al testimonio. Tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, es que no estamos al loro. No contagiamos nada. Solamente palabras, ideas, pero no vida. Ejemplo de este pagano, centurión romano, que sabía ayudar e incluso
a la misma sinagoga, a la misma doctrina judía. Siempre hay en la vida hombres buenos, pero hombres, como dicen en el campo, este hombre es trigo limpio. Bienaventurados los limpios de corazón. Diríamos en mi tierra, los que no tienen mala leche, los que intentan hacer el bien sin mirar a quién. Esos son los bienaventurados, esos son los limpios de corazón. Y esos conseguirán la gracia de Dios, que en ese momento que actúan, y todos podemos actuar, recibimos esa gracia. Por eso hay que decirlo también fuerte: cada vez que hacemos el bien sin mirar a quién, estamos ya participando del cielo futuro, porque la felicidad empieza aquí. Como cuando Dios nos creó sin pecado, porque nos puso en el paraíso, y allí no podía haber pecado. Era el paraíso terrenal, quiero decir. Si después, y esta es la evidencia del hombre, nos apartamos de lo bueno, de lo que Dios creó en cada uno, que no se borra nunca, que decíamos, que imprime carácter, eso ya es cosa nuestra. Tenemos que elegir. Pero para eso hay que estar convencido, hacer la experiencia, si no, no podemos entenderlo ni vivir. Esto es lo que hizo Jesús cuando elogió, exaltó al centurión, un pagano, un extranjero que no era del pueblo de Israel numéricamente, pero sí era consciente o no consciente del pueblo de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque era un humano, tenía humanidad, tenía bondad, tenía misericordia. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Y eso solamente se puede hacer cuando reconocemos quién somos y a dónde vamos. Somos plenitud, somos hijos de Dios, amados suyos, y es lo mejor que Dios ha hecho. Aunque tú y yo lo hayamos traicionado, bueno, en cierta manera, Él nos ha dejado de hacer lo que Él quiere, pero por eso no se enfada. Simplemente ha tenido siempre, y ha estado y estará siempre toda su existencia, porque no puede hacer otra cosa sino amar. Por eso es amor en plenitud. Nos manda a su Hijo Jesús para decir: hermanos, hay que volver a la casa paterna. Hay que vivir como hijos de Dios, con dignidad y con fuerza profunda de que la plenitud con que fuimos creados debe ser puesta en servicio de todos los hermanos. Si el centurión lo eligió como hombre bondadoso, misericordioso,
y no era creyente en lo que creemos nosotros, en este Jesús que es bondad y misericordia, sí tenía bondad y misericordia, y sí tenía tolerancia, y debemos de tener cada uno de nosotros, respetándonos unos a otros en todas las ideas, sean religiosas o sean políticas o del signo que sean. Las que sean mejor valoradas hay que escogerlas, porque son las que nos dan vida, pero una vida abundante. Eso es lo que le falta al hombre de hoy, y el de siempre, pero hoy más todavía. Hace falta los hombres corruptos, los hombres interesados por el dinero, como estamos viendo todos los días en esta España y en este mundo. Una llamada a ser honrados, a ser eficaces, a preguntarnos otra vez, sé ver la plenitud y la bondad de lo que es en la unidad de todo. Un programa magnífico para que tú y yo lo meditemos y lo llevemos a la práctica. Por eso el cristianismo no es una religión, sino un proyecto de vida, pero vida en abundancia, que contagia cuando se pone en práctica. Tú gozas y gozan todos, como gozaba Jesús cuando curaba a aquel que tenía dolencias y levantaba a los muertos, que el sistema capitalista, egoísta y egocéntrico producía. Nuestra vida, nuestro mundo, tiene que ser de solidaridad. Ser solidario hoy es un triunfo del hombre, ayudado por la presencia del Espíritu de Jesús y ayudado por la presencia de su Padre Dios, que está siempre como un Padre amoroso, ayudándonos en toda la creación, porque la creación Él no la terminó. Nosotros tenemos que terminarla, si es que se termina. Siempre debemos estar creciendo. La ayuda de Dios no nos va a faltar si confiamos en Él y no confiemos solamente en nuestras fuerzas, que también son tan importantes porque han salido de Él mismo. Nos ha dado los valores que cada uno tenemos. Esos valores hay que ponerlos en práctica. Por tu bien, por mi bien y por el bien de todos. Un saludo, un abrazo muy afectivo. Hasta otra. Adiós.